Dicen que, aquel verano, el cielo sobre Sierra Quemada ardía como una sábana de plomo incandescente, y que el viento traía consigo el olor rancio de los secretos que las familias preferían enterrar junto a sus muertos. A lo lejos, donde la llanura se confundía con las nubes cargadas de polvo, se alzaba la casa de los Wyatt, una casona de madera gris, solitaria, azotada por el sol y por una tristeza que ya parecía parte de su arquitectura. Nadie hubiera adivinado que, tras aquel porche desvencijado, el destino tramaba un giro capaz de quebrar viejos pactos y encender pasiones largamente dormidas. Fue entonces cuando ella llegó, sacudiendo el hábito inmóvil del silencio, como si fuese una alfombra en mitad del patio. Magdalena Duarte no tenía más de 22 años. Venía montada en un carromato prestado, con la cara salpicada por el polvo del camino y los ojos negros brillantes, como brasas al atardecer. Llevaba un papel arrugado con las palabras «Se busca cocinera», garabateadas en tinta corrida, y un nudo formando un nido en su estómago. Miedo y anhelo mezclados en proporción idéntica. Había atravesado 3 pueblos huyendo de un pasado que solo ella conocía, y el bamboleo del carro no hizo sino recordarle cada culpa que aún pesaba en su pequeña maleta. Pero allí estaba, frente al rancho de los Wyatt, intentando convencerse de que ser cocinera para 6 niños y su padre no podía resultar más aterrador que los recuerdos que la perseguían. En el porche la esperaba Jonathan Wyatt, un hombre alto, templado por la vida y por la pérdida. Viudo hacía 2 inviernos, lucía la barba de 2 días y la tristeza de 2 vidas encima. Al verla acercarse, entornó los ojos color ceniza y se apartó el sombrero. No sonrió. Con la mano derecha sujetaba un cuaderno de cuentas y con la izquierda sostenía la puerta entreabierta, como si temiera que el gesto de bienvenida pudiera volverse costumbre. «Señor Wyatt, buenos días», dijo ella, alzando la voz pese al nudo de la garganta. «Vengo por el puesto de cocinera». Él asintió con un gruñido casi imperceptible y ladeó la cabeza para observarla completo. Magdalena sintió el peso de aquella mirada férrea. No era desconfianza. Era la fatiga de quien ha perdido la fe y teme volver a hallarla. «Esta casa se despierta temprano», gruñó. «Los niños a veces desobedecen. Yo no tengo tiempo de enseñar modales a nadie. Si cree que puede con el trabajo, la mesa es suya». Magdalena tragó saliva. «Puedo». Y así, sin más ceremonia, atravesó el umbral. El silencio del interior la envolvió, grueso como el aire previo a una tormenta. Solo se escuchaba el mecánico tic-tac de un viejo reloj de pared, marcando cada segundo como si fuera un martillazo. La cocina la recibió con olor a grasa rancia y leña apagada. Sobre la alacena, montones de platos sin fregar, la huella cotidiana de una familia que sobrevivía con lo justo. El primer amanecer bajo aquel techo fue una carrera contra el caos. Magdalena subió las mangas de su blusa de lino y encendió el fogón antes de que el sol tocara el horizonte. El crujir de las tablas le indicó que las criaturas se avecinaban. Primero apareció Eloís, de 11 años, cabello rojizo alborotado, arrastrando una silla con el ímpetu de un vendaval. Detrás venían los gemelos, Abel y Hiram, de 9, empujándose mutuamente como 2 terneros juguetones. Luego Rosie, una niña de 7 que portaba una muñeca rota como si fuera su tesoro más preciado. Por último, con paso lento, se presentó Caleb, de 13, alto y taciturno, y colgada de su camisa, la pequeña Ivy, de apenas 3, quien todavía batallaba con la pronunciación de su propio nombre. El comedor se llenó de voces infantiles, un teatro de risas atropelladas y reclamaciones por huevos revueltos. Para Magdalena, aquella algarabía era un desafío y al mismo tiempo un alivio. El ruido de los niños ahuyentaba sus propios fantasmas. «¿Quién eres tú?», preguntó Eloís, arqueando una ceja. «Me llamo Magdalena. Cocinaré para ustedes. ¿Sabes preparar tartas de melocotón?», insistió Rosie, con la muñeca apretada contra el pecho. «Las mejores», respondió la muchacha, sonriendo. «Pero primero el desayuno». En la puerta apareció Jonathan, con la camisa arremangada y la mirada encendida de sueño mal dormido. «Basta de preguntas», ordenó, aunque sin severidad. «Dejad que la señorita haga su trabajo». Aquella mañana, entre fogones y risas, nació una rutina.
Al caer la tarde, sin embargo, la vida reclamó sus viejas deudas. Mientras Magdalena recogía la mesa, escuchó pasos en el vestíbulo y voces masculinas bajando el tono al verla. Se giró y descubrió a dos forasteros frente a Jonathan, uno alto y enjuto, de ojos oscuros, el otro, una mole de puños enormes y sonrisa torcida. Hablaban de números, de deudas, de tierras que podrían cambiar de dueño. «Usted sabe que la cosecha fue mala, Wyatt», sentenció el alto. «El banco no espera eternamente». «Necesito más tiempo», musitó Jonathan apretando la quijada. El hombre robusto rió sin ganas. «El tiempo es un lujo. Como el trigo que no creció en su parcela, se agota». Al notar la presencia de Magdalena, los dos extraños agacharon la voz. Ella fingió continuar limpiando, pero cada palabra se le grabó como un clavo en la mente. Cuando los forasteros se marcharon, cargando aún sus amenazas en el aire, el padre se quedó inmóvil mirando el suelo. Magdalena quiso hablar, pero el peso de la intimidad ajena la retuvo. Jonathan alzó la vista y halló la curiosidad en los ojos de la muchacha. «No es asunto tuyo», dijo, lejos de la brusquedad. Era vergüenza lo que teñía su voz. Magdalena asintió, aunque su pecho se llenó de un impulso nuevo, la semilla de un deseo, proteger aquella familia de una tormenta que aún no comprendía. Pasaron las semanas, y el rancho cambió junto a ella. El comedor olía a pan fresco, el porche rebosaba risas, y los niños aprendieron la dulce disciplina de poner la mesa antes de que su padre regresara de los corrales. Caleb, el mayor, tardó más en ceder. Cargaba la rebeldía propia de quien se vio obligado a crecer de golpe tras la muerte de su madre. Observaba a Magdalena de soslayo, como si temiera que una simple sonrisa pudiera robarle algo irreemplazable. Una tarde, el cielo se cubrió de nubes plomizas y el viento trajo un presagio de tormenta. Jonathan salió con el rifle apoyado en el hombro. Unos coyotes merodeaban el gallinero. Magdalena reunió a los pequeños en la cocina, relatando con voz suave la historia de un colibrí que vencía al desierto, perseverando en su vuelo. Quería calmar sus nervios, pero no podía evitar, ella misma, escuchar cada estampido del viento como un disparo. De pronto se oyó un chasquido en la puerta trasera. Caleb había escapado al patio en plena lluvia. Magdalena, alarmada, dejó a los otros y salió tras él. Lo encontró junto al corral, mojado hasta los huesos, mirando al horizonte. «¿Por qué has salido?», preguntó acercándose. «No necesito que me cuides», golpeó él sin mirarla. «No eres mi madre». El trueno partió el cielo. Ella dio un paso más. «Tampoco pretendo serlo. Pero sí me importas, Caleb. Me importáis todos». Él la miró por fin. En sus pupilas danzaban el orgullo y una pena vieja. «¿Por qué?», susurró. «No nos conoces». La lluvia se tornó llovizna, y el olor a barro fresco envolvió la escena. Magdalena respiró hondo. «Porque alguien, hace tiempo, creyó que yo no valía la pena, y se equivocó. No permitiré que nadie cometa ese error con vosotros». Caleb no respondió, pero su rostro se ablandó, como el barro cuando acepta la forma de una nueva semilla. El día de la feria anual de Sierra Quemada se convirtió en un oasis para la familia. La primera salida juntos desde la muerte de la madre. Las niñas lucían trenzas y lazos. Los gemelos competían por quién comía más algodones de azúcar, y Magdalena llevaba un vestido azul que rescató de un baúl abandonado en el desván. Jonathan, silencioso y atento, descubrió que había olvidado qué se sentía caminar por la calle acompañado de risas. Al caer la tarde, el padre se detuvo en una carpa donde un vendedor de tizas prometía milagros agrícolas. «Fertilizante que hace florecer un desierto», rezaba el cartel. Jonathan palpó sus bolsillos y suspiró. El rancho necesitaba aquel milagro, pero cada moneda contaba. Magdalena, sin que él lo notara, pagó el frasco con sus propios ahorros, dejándolo discretamente en la carreta. Nada dijo, pero la acción no pasó desapercibida para Caleb, que la observaba desde la distancia, sorprendido por la generosidad muda. Esa noche, mientras los niños dormían, Jonathan encontró el frasco y comprendió el gesto. Buscó a la muchacha en la cocina. La halló mezclando harina con leche, preparando pan para el día siguiente. Él, torpe en palabras, carraspeó. «No debiste gastar tu dinero», musitó. Ella alzó la vista, con la harina manchándole la mejilla.
Usted no debió cargar solo con este rancho, contestó, suave. Pero lo hace. Jonathan se acercó, incómodo ante la intensidad repentina de un silencio sin reproches. Vio en sus ojos algo que reconoció demasiado tarde. Una ternura nueva, que lo asustó. Magdalena giró la cabeza, incapaz de sostener aquel destello. Sintió un rubor caliente subirle al rostro. Dio un paso atrás, pero la punta de su bota tropezó con un cubo y casi cayó. Jonathan la sujetó por la cintura. Fue un instante. Un latido breve, pero suficiente para erizar la atmósfera. «Señor Wyatt, la masa...» balbuceó. «Discúlpame», dijo él soltándola. «Buenas noches». Se fue, dejándola con el corazón tamborileando como un caballo desbocado. La calma duró poco. Una tarde, cuando el sol aún se estiraba sobre el horizonte, un jinete solitario apareció en el camino, alzando polvo tras de sí. Magdalena lo vio desde la ventana y palideció. Sus manos temblaron tanto que casi dejó caer la cazuela. Reconocía aquella figura mejor que su propio reflejo. Sebastián Rojas, el hombre que una vez juró protegerla y luego la vendió como mano de obra a un burdel de frontera. Fue ella quien escapó y él quien juró encontrarla. Magdalena corrió al gallinero donde Jonathan reparaba una cerca. «Viene alguien», jadeó. «No lo reciba, por favor». El padre la miró con sorpresa. Su cambio de color era evidente. «¿Quién es?» Ella titubeó, la lluvia de recuerdos golpeando sin tregua. «Alguien de mi pasado... peligroso», susurró. «Por favor». Jonathan le sostuvo la mirada. Vio en ella el mismo miedo que asaltaba a sus hijos durante las pesadillas. Asintió con determinación y se adelantó al porche. El jinete detuvo su caballo junto a la puerta. No sonrió. Su bigote mal recortado cubría una mueca de ambición. «Busco a una tal Magdalena Duarte», escupió, sin desmontar. «Dicen que trabaja aquí». Jonathan se cruzó de brazos. «No tienes nada que buscar en mi propiedad». «¿Propiedad?», rió Rojas. «Todo hombre tiene un precio, y esta muchacha me debe más de lo que imagina». Jonathan entrecerró los ojos. «Vete», ordenó con voz firme. «Mis hijos no necesitan testigos de lo que ocurriría si insistes». El jinete miró alrededor, los ladridos de los perros y los rostros curiosos tras las cortinas. Masculló algo y espoleó su montura, alejándose con un rugido de polvo. Esa noche, los niños dormían inquietos. Magdalena se encerró en la despensa, temblando. Jonathan llamó a la puerta. «No puede volver», susurró ella desde adentro. «Traerá problemas». «Sea quien sea, aquí estás segura», aseguró él. Magdalena abrió, los ojos húmedos. «No lo entiende. Sebastián guarda silencio mientras se le pague. Yo escapé sin saldar la deuda». Jonathan apretó los labios. Entonces tomó su sombrero y caminó hasta el escritorio. Sacó el cuaderno de cuentas, lo abrió por una página casi en blanco. Garabateó números. Cuando regresó, colocó una bolsa pequeña en la mesa ante ella. «Mañana iré al pueblo. Pagaré al banco y a ese tal Sebastián si es necesario», declaró. «No hay criatura ni recuerdo que valga tu miedo». Magdalena negó con la cabeza, conmovida hasta las lágrimas. «No puedo permitirlo. No he hecho nada para merecer tanto». Jonathan la miró con una intensidad que ardía más que el fuego del hogar. «Cuidaste de mis hijos, les devolviste la risa, has hecho más de lo que crees». Por primera vez, Magdalena se permitió llorar en brazos del hombre que, sin buscarlo, empezaba a poblar sus noches de ilusiones peligrosas. Y Jonathan, al estrecharla, descubrió el calor de un afecto que creía muerto. La mañana siguiente trajo a los forasteros del banco, de nuevo. Estacionaron su carruaje polvoriento frente al porche. Jonathan, preparado, salió con la cartera repleta de billetes que había reunido vendiendo su caballo más valioso y comprometiendo la mitad de su próxima cosecha. El agente del banco extendió los papeles y comenzó a contar el dinero. Magdalena observaba desde la ventana, sosteniendo una taza que temblaba en su mano. «Falta una parte», anunció el hombre enjuto al terminar el conteo. «Sin eso el rancho pasará a subasta en 3 semanas». Jonathan enmudeció. El hombre robusto sonrió con crueldad y tomó aire para pronunciar su veredicto final. Pero algo ocurrió. Caleb salió corriendo de la casa, interponiéndose entre su padre y los prestamistas.
«No pueden quitarnos nuestro hogar», gritó. «No se lo permitiré». El gesto fue heroico e inútil a la vez. El gemelo Abel apareció enseguida, sosteniendo un bote de cristal lleno de monedas, los ahorros de los niños. Eloís llevaba una bolsa con botones antiguos que creían valiosos. Incluso Rosy, con su muñeca descosida, avanzó ofreciendo el único vestido de domingo que le quedaba. La escena detuvo al banco. Magdalena salió tras ellos, con las manos alzadas. El agente, visiblemente incómodo, tosió. «Lo siento, muchacho. Las reglas son claras. A veces las reglas se doblan», musitó Magdalena, encarando a los prestamistas. «Hay quienes apuestan por la gente y ganan más que monedas». El robusto abrió la boca para replicar, pero entonces apareció el jinete Sebastián Rojas, deteniendo su caballo frente a la casa. Traía consigo un sobre sellado. El destino parecía tejer nudos en aquel camino polvoriento. «Vengo por lo que es mío», vociferó. «O me pagan o me llevo a la moza». Jonathan avanzó, la furia golpeándole las venas. Pero antes de que hablara, una voz femenina resonó desde el interior del carruaje del banco. Era la señora Lucinda Harrow, viuda del antiguo presidente de la institución y filántropa ocasional. «¡Basta!», ordenó, bajando cuidadosamente. Sus ojos grises centelleaban de indignación. Niños ofreciendo sus tesoros, un hombre exigiendo a una joven como si fuera ganado. ¿Este es el oeste que queremos? No mientras yo respire». Los presentes se quedaron mudos. La mujer tomó la bolsa de Jonathan, añadida con un fajo propio, y la extendió a la gente. «La deuda queda saldada», dictaminó. «Y usted», miró al jinete, «debería avergonzarse. Si insiste, me ocuparé de que su nombre no vuelva a figurar en honor alguno por estos pagos». Sebastián, sorprendido, masculló groserías, dio media vuelta y cabalgó rumbo al horizonte, su sombra alargándose como un látigo de rencor. La señora Harrow subió de nuevo al carruaje, sin esperar agradecimientos. Solo miró a Jonathan con un atisbo de complicidad maternal. «Los Wyatt merecen un respiro. Dedíquese a su familia», susurró. «Y no olvide que algunos milagros llevan faldas y cucharones». El carruaje se alejó. Los prestamistas, humillados, firmaron papeles y se marcharon en silencio. Con el polvo todavía suspendido en el aire, Magdalena abrazó a los niños. Jonathan, al observar aquel cuadro, sintió como algo dentro de él se rendía. La resistencia a volver a amar. Aquella noche, el rancho se llenó de música improvisada. Los gemelos golpeaban ollas, Eloís soplaba una armónica heredada, y Rosy inventaba rimas para su muñeca. Jonathan, sentado junto a la chimenea, miraba a Magdalena mientras ésta servía chocolate caliente. Cada gesto de ella parecía encender chispas que iluminaban el cuarto. Después de acostar a los pequeños, Caleb se detuvo al pie de la escalera. Miró a su padre y luego a la joven. «Gracias», susurró, y se perdió en la penumbra del pasillo. Magdalena sonrió. Jonathan también. El silencio ya no era pesado, sino un manto tibio que los envolvía. Él se levantó, acercándose. «No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho», dijo. Ella bajó la mirada. Sus dedos rozaron la tetera, buscando ocupación. «No había otra opción», balbuceó. «Esta casa ya es mi casa». Jonathan alzó su mano y apartó un mechón de cabello húmedo de su frente. Sus dedos se detuvieron un instante sobre la piel trémula. Magdalena alzó la vista. Sus ojos se encontraron. Fue como si el verano entero ardiera en aquel punto donde sus miradas chocaban. Se oyeron pasos en la escalera. La pequeña Ivy apareció sonámbula. «¿Magda?», murmuró, arrastrando su manta favorita. La muchacha corrió a recogerla. «Aquí estoy, corazoncito. Vamos a la cama», susurró, besándola en la frente. Jonathan observó cómo ambas subían las escaleras, una pequeña mano sujetando otra. De pronto entendió que el amor a veces nacía en la chispa de una cucharada de sopa, en el gesto de cubrir con una manta, en la fuerza de un gracias, y que, aunque el rancho estuviera a salvo del banco, el peligro acechaba todavía bajo la forma de un hombre despechado y sediento de venganza. Mientras apagaba la lámpara, una promesa silenciosa nació en su pecho. Protegería a Magdalena y a sus hijos con la misma fiereza con que custodiaba su tierra. Sin saberlo, la calma previa a una tormenta nueva se cernía sobre ellos. La sequía cedió aquel agosto.
pero la paz en el rancho Wyatt resultó más frágil que la corteza reseca de un tronco muerto. Cuando el primer relámpago del otoño iluminó la llanura, Jonathan sintió en los huesos que las amenazas aún rondaban como lobos esperando agazapados. Sin embargo, nada dijo. Prefería cargar solo con sus presentimientos antes que inquietar a los niños, o al corazón de Magdalena, que ahora latía al compás del suyo con un pudor recién nacido. Desde la llegada de la deuda saldada, la muchacha y el ranchero parecían orbitarse en un delicado baile de silencios cómplices. Una mano que rozaba otra al pasar un plato, una mirada larga en la penumbra de la alacena, el eco de dos respiraciones que se buscaban cuando la casa caía en quietud. Los niños, atentos a todo, fingían ignorar lo evidente, aunque Eloís murmuraba rimas burlonas a la hora de ordeñar. Y Caleb, cada vez más alto, torcía la boca intentando disimular una sonrisa de aprobación. Mientras tanto, Sebastián Rojas, escupiendo polvo y rencor, reunió a dos viejos compañeros de fechorías, Denton, Mortaja Price y Corbett Kane, en un tugurio de Puerta Negra, 100 millas al sur. Les habló de un rancho perdido, de un hombre con más orgullo que balas, y de una mujer que, aseguraba, le pertenece por derecho. Denton, con su cicatriz en forma de media luna sobre el párpado, gruñó que no trabajaba gratis. Rojas arrojó sobre la mesa un trapo sucio que envolvía pepitas de oro robadas a un buscador borracho. «Esto es anticipo», dijo. «Lo demás, cuando Magdalena vuelva conmigo, y el señor Wyatt deje de ser un problema». Corbett rió con un sonido que recordó a huesos quebrándose. El trato quedó sellado. Una semana después, en el rancho, los días transcurrían bajo un cielo extraño, coloreado por nubarrones granates que anunciaban tormentas eléctricas. Magdalena pasaba ratos en el porche, mirando el horizonte con inquietud. Jonathan percibía su desvelo y combatía la impotencia trabajando los campos hasta el anochecer. Una tarde, al regresar cubierto de polvo, el ranchero halló a la joven sentada en el escalón más alto, abrazada a un sobre amarillento. Los ojos le brillaban como espejos empapados. «Llegó con la diligencia de la tarde», musitó ella. «Viene de Santa Isabel». Jonathan se sentó a su lado. El papel, sellado con cera rota, llevaba estampado un blasón desconocido, una azucena cruzada por una espada. Dentro, en caligrafía firme, había 2 páginas. Magdalena leyó en voz baja, la voz quebrándose. «Querida hija, he buscado tus pasos desde aquel día en que tu madre partió. Su último deseo fue que te encontrara y te ofreciera el refugio que siempre mereciste. El convento de Santa Isabel guarda tus documentos de nacimiento y el testamento de tu abuelo, don Julián Cortés, quien te dejó una dote para cuando alcanzaras la mayoría de edad. Sé que tu camino ha sido arduo, pero ruego me concedas la oportunidad de subsanar mi ausencia. Tu padre, Hernán Cortés y Valverde». «Tu padre», susurró Jonathan. Magdalena apretó los dedos contra el sobre. «Creí que había muerto cuando yo era niña. Mi madre nunca habló de él». Respiró hondo. «El convento de Santa Isabel está a 2 días de viaje. Allí guardan la dote, quizá dinero suficiente para que este rancho nunca vuelva a temer al banco». Jonathan negó con la cabeza. «No he aceptado tu ayuda para cambiarla por un nuevo sacrificio. Esa herencia es tuya. Y esta familia también, si la quieres», respondió ella, sin darse cuenta de que acababa de pronunciar la primera declaración de amor que su vida conocía. Jonathan sintió un temblor, como si la tierra se abriera para dejar brotar agua fresca. Iba a hablar, pero la voz quedó atrapada cuando Caleb irrumpió con los pulmones al límite. «¡Papá! ¡Hay humo en la colina norte!». Los 3 corrieron al corral. Una columna negra se alzaba detrás de los algarrobos. El pajar. Sin pensarlo, Jonathan montó su potro y cabalgó hacia el incendio, mientras Caleb y Abel corrían con cubos. Magdalena tomó a Ivy en brazos y ordenó a los demás permanecer en la cocina. El día se volvió rojo y la noche cayó antes de lo previsto, iluminada por llamas que devoraban la cosecha almacenada. El fuego fue sofocado con sudor y rezos, pero cuando la última chispa murió, Jonathan encontró, clavado en el portón chamuscado, un cuchillo herrumbroso atado a una nota. «Esto es solo el inicio. Devuélveme lo que es mío». Reconoció la letra de Rojas. La tensión se instaló como huésped indeseado. Jonathan limpió su Winchester
y dejó un revólver cargado en cada estancia. Caleb pidió aprender a disparar. Su padre accedió a regañadientes, imponiendo la regla de nunca disparar mientras se pudiera hablar. Magdalena organizó turnos para vigilar, mas las noches se alargaron y el silbido del viento entre las tablas sonaba a pasos furtivos. Fue Rosie quien, una madrugada, se despertó para beber agua y vio sombras moviéndose más allá de la ventana del establo. Corrió a la habitación de su padre. Jonathan salió con la escopeta. Denton y Corbett lo esperaban tras un fardo, creyendo sorprenderlo. Sonaron 2 disparos. Jonathan alcanzó a Corbett en el hombro. Denton huyó, dejando a su compañero herido. Rojas observó desde la oscuridad, ceñudo. Aquella casa resistía más de lo que había calculado. Corbett, sangrando, fue llevado a la cocina. Jonathan lo desarmó mientras Caleb sostenía el farol. Rojas, oculto, no se atrevió a atacar solo. Cuando amaneció, el herido rogaba, febril, que no lo entregaran al sheriff del condado vecino. «No tendrás ese lujo», gruñó Jonathan, «pero tampoco pienso matarte frente a mis hijos. Trabajarás aquí hasta saldar el trigo perdido, y luego te irás caminando, si tus piernas te lo permiten». Corbett aceptó, más por miedo que por arrepentimiento. Caleb, sin embargo, vio en la misericordia de su padre una lección que nunca olvidaría. Pasaron días en tensión contenida. Corbett, con el brazo vendado, cumplía faenas bajo la mirada vigilante de Caleb. Denton no regresó, pero un correo anónimo llegó a la oficina postal de Sierra Quemada. Sobre él pesaba ahora una recompensa, no del banco ni de la justicia, sino de Sebastián Rojas. Magdalena interceptó la noticia, gracias a la amistad reciente de la señora Harrow con el cartero. El peligro crecía. Ese atardecer, mientras la familia cenaba en un mutismo cargado, un trote frenético se escuchó en el camino. Maggie, la yegua parda de Lucinda Harrow, apareció sin jinete, con las bridas sueltas y manchada de barro. Un mal presentimiento recorrió la mesa. Jonathan y Magdalena se miraron. Rojas había dado un paso contra su inesperada benefactora. Sin perder tiempo, Jonathan ensilló su caballo. Caleb insistió en acompañarlo. Su padre rechazó la idea, pero el muchacho montó de todos modos. Magdalena, consciente de que no podía frenar aquella determinación, entregó al niño de 13 años la carabina corta de su difunta madre. La puerta se cerró con un golpe seco, y las luces del porche quedaron temblando bajo el soplo del viento. Esa misma noche, Denton finalmente mostró su rostro. Encapuchado, irrumpió por la entrada trasera con un cuchillo nuevo y la mirada inyectada en ambición. Corbett, que descansaba en la despensa, lo vio primero. El pasado, teñido de fechorías compartidas, se revivió en un cruce de miradas. Denton levantó el filo, dispuesto a callar testigos, pero Corbett se interpuso. Fue una lucha breve y silenciosa. Al fin, el herido sujetó a su antiguo compañero y gritó el nombre de Magdalena. La joven apareció con un leño ardiente de la chimenea como arma. Denton quiso zafarse, pero Abel y Hiram le asestaron golpes con sartenes. Entre todos lo redujeron y ataron a la pata de la mesa. Rosie y Eloise abrazaron a Ivy, cubriéndole los ojos. Cuando la tensión bajó, Corbett miró a Magdalena con pesar. «No pensé que Rojas llegaría tan lejos», confesó. «Lucinda Harrow está retenida en la vieja cantera, al este. Rojas cree que atraerá a Wyatt y a ti». Magdalena sintió un escalofrío. Debían actuar antes de que Jonathan cayera en la trampa. Mandó a los niños al desván, les dio lamparillas y prometió volver. Con Corbett, aún febril pero determinado a redimirse, emprendió la cabalgata a la cantera. Los gemelos, ingeniosos, soltaron una alegre carcajada desde la escalera. «Haremos guardia nosotros». Ella, sin más opción, les encomendó proteger a las hermanas y corrió detrás de Corbett. La vieja cantera se abría como una herida oscura en la falda de la montaña. La luna, oculta detrás de nubes, apenas alumbraba los cortes de roca. Jonathan y Caleb ya estaban allí, ocultos tras un derrumbe, observando a Rojas patrullar frente a una fogata. Lucinda Harrow yacía sentada, atada a un pilar de madera, con la dignidad intacta pese a la ropa revoleada de polvo. Cerca, 2 caballos más. Denton debía haberse retrasado. «Confío en tu puntería», susurró Jonathan al muchacho,
Dispara solo si te lo pido. Pero antes de avanzar, oyeron otro caballo llegar. Corbett, con Magdalena de acompañante. Jonathan sintió el estómago encogerse, pero el alivio de verla viva disipó sus dudas. Hicieron señas. Se juntaron tras un muro de piedra. Si atacamos, pondremos en riesgo a la señora Harrow, dijo Magdalena. Y si tardamos, Rojas se cansará y la matará, por ejemplo, respondió Corbett, secándose el sudor. Caleb, con los ojos centelleantes, propuso: «Puedo escalar aquella pared y distraer al caballo de Rojas. Cuando mire hacia allá, papá lo encañona». Jonathan tragó seco. En otro tiempo lo habría prohibido. Ahora veía en el hijo la madera de un hombre en ciernes. «Hazlo», ordenó al fin. «Pero a la menor señal, regresas». Caleb se deslizó sigiloso. Corbett y Magdalena rodearon por la izquierda para acercarse a Lucinda. Jonathan, con la Winchester preparada, se mantuvo entre las sombras. El plan casi resultó sencillo. Caleb silbó, el caballo relinchó, y Rojas se volvió. Pero Denton, el suplemento perdido, emergió de un túnel con un revólver, apuntando a Magdalena. Rojas sonrió. «Sabía que vendrías, preciosa». Elevó la voz. «Wyatt, baja el arma o la chica perderá su rostro». Jonathan no obedeció. La tensión vibraba. «No te pertenece», dijo. «Nadie te pertenece». «Claro que sí», replicó Rojas. «Tengo un contrato». Sacó un papel manchado. Magdalena vendida por su propia madre como servidumbre por deudas. Las leyes de la frontera son claras. Magdalena sintió un latigazo de memoria. Aquel documento había sido firmado a la fuerza, con su madre agonizando de fiebre. Pero antes de que pudiera hablar, una voz firme de mujer cortó el aire. «Las leyes también dicen que un menor no puede ser vendido como mercancía». Lucinda Harrow, atada, alzó la barbilla. «Ese contrato es nulo, y tengo testigos en Santa Isabel dispuestos a corroborarlo». Rojas soltó una carcajada. «¿Testigos? En este agujero solo manda quien empuña el hierro». Denton acercó el revólver a la sien de Magdalena. Jonathan dio un paso, la rabia enturbiándole la vista. Entonces, Corbett saltó sobre Denton, desviando el disparo. Un estruendo sacudió el barranco. La bala se incrustó en la roca. Caleb, desde lo alto, apuntó y disparó. El sombrero de Rojas salió volando. Atónito, el bandido giró, y Jonathan, sin vacilar, apretó el gatillo. El tiro impactó en la pierna de Rojas, que cayó al suelo con un alarido. El silencio quedó interrumpido por el eco de los disparos. Denton forcejeó con Corbett. Terminaron rodando por la grava. Fue Corbett quien logró sujetar el arma. Exhausto, apuntó a su antiguo cómplice. «Acabó, Denton. Vete antes de que cambie de opinión», gruñó. Denton gateó hasta su caballo y huyó, soltando una sarta de amenazas que el viento se llevó. Corbett recogió la pistola y, tras dudar, la arrojó a un charco. Magdalena corrió hacia Lucinda. La desató entre sollozos de agradecimiento. Jonathan se acercó a Rojas, que apretaba la herida supurante. «No lo mates, papá», dijo Caleb, bajando por la ladera. «Que viva para recordar que perdió porque subestimó a una familia». Jonathan bajó el arma. Rojas, con el rostro ceniciento, escupió polvo y odio. Corbett lo alzó y lo ató con la misma cuerda que había sujetado a la señora Harrow. «Lo llevaré a Puerta Negra. Allí le sobran enemigos», aseguró. «No creo que vuelva a molestar». Jonathan asintió. Antes de partir, Corbett miró a Magdalena. «Gracias», susurró. «Quizá todavía quede algo bueno en mí». Ella le estrechó la mano. El exforajido montó junto a Rojas, herido, y se perdió en la noche como una sombra que decide buscar la luz. El amanecer pintó la cantera con tonos rosados. Lucinda, magullada pero indemne, abrazó a Jonathan y Magdalena como si fueran hijos. «Tienen un hogar en mi hacienda cuando lo deseen», dijo. «Y tú, querida», miró a la joven, «te acompañaré a Santa Isabel para reclamar tu herencia. Con ese dinero podrán reconstruir lo que el fuego arrebató». Jonathan abrió la boca para objetar, pero Magdalena tomó su mano. «Iré, no por oro, por cerrar una puerta que siempre estuvo entreabierta». Él la atrajo hacia su pecho. «Volverás», susurró. «Yo te esperaré». Caleb fingió carraspear, incómodo y feliz a la vez. Lucinda sonrió, viendo el cuadro completo. Un hombre,
una mujer, 6 niños, y un futuro que apenas comenzaba. El viaje al convento fue breve, pero transformador. Magdalena halló allí a un anciano de rostro parecido al suyo, Hernán Cortés, su padre, enfermo y arrepentido. No quedaba arrogancia en él, solo el deseo de mirarla a los ojos y pedir perdón. Ella lo escuchó con el corazón latiendo fuerte. Recordó las noches de hambre y el burdel al que casi fue entregada. Pero también recordó a Jonathan enseñando a Caleb a disparar sin odio, a Corbett eligiendo el bien por primera vez, a Lucinda jugándose la vida por niños ajenos. El perdón, descubrió, era campo fértil. Abrazó al padre y aceptó su dote, no en oro, sino en tierras al sur que habían estado abandonadas. Firmaron papeles, sellaron promesas. Luego, sostenida de la mano de Lucinda, emprendió la vuelta. Encontró el rancho Wyatt lleno de actividad. Caleb dirigía la reconstrucción del pajar. Abel y Hiram pintaban cercas. Eloís horneaba pan, mientras Rosie leía un recorte de periódico donde se hablaba de una heroína que venció a los forajidos. Ivy corría detrás, gritando que su hermana saldría en los folletos de feria. Cuando Jonathan vio bajar a Magdalena de la carreta, la respiración se le detuvo. Ella llevaba un sencillo vestido blanco. Los rizos oscuros caían libres, y en sus ojos ardía una certeza nueva. Se encontraron a mitad del sendero. No hicieron falta palabras. El beso llegó como lluvia tras la sequía. «Bienvenida a casa», murmuró él. «Nunca me fui», respondió ella, apoyando la frente en su pecho. Esa noche, al calor del hogar recién reparado, Jonathan brindó con café tostado. A partir de mañana las tierras Cortés y Wyatt se trabajarán juntas, y este techo polvoriento ya no será solo un refugio, será un hogar abierto. Los niños vitorearon. Lucinda, con un vaso de leche, añadió: «Y no olviden que la feria necesita tartas de melocotón para el concurso anual». Magdalena se rió. Jonathan la alzó en brazos, girando entre risas. La lámpara osciló sobre sus cabezas, dibujando sombras de un futuro rebosante de esperanza. El tiempo corrió, y la primavera llegó temprana. El trigo, plantado con el fertilizante milagroso, que finalmente resultó eficaz, brotó espeso y dorado. El nuevo pajar se erigía robusto. Sobre su puerta, Caleb talló en madera: «Rancho Semilla Viva». Los niños crecían, aprendiendo que la valentía podía llevar forma de perdón. Corbett, cumplida su deuda, envió desde Nuevo México una carta prometiendo abrir una herrería honesta. Denton, según rumores, había cruzado la línea mexicana jamás de vuelta. De Rojas apenas se supo. Algunos dicen que murió de fiebre, otros que vaga sin poder montar un caballo. El día en que Magdalena y Jonathan unieron sus vidas bajo el gran roble del patio, el cielo se abrió en un azul limpio y sincero. Ella llevaba un vestido sencillo, sin velo ni joyas. Él, su sombrero mejor cepillado. Lucinda actuó como madrina. Caleb, como padrino orgulloso. Ivy lanzó pétalos de amapola con la solemnidad de una reina. Al pronunciar los votos, no nombraron infiernos ni condenas. Solo hablaron de cosechas compartidas, de noches junto al fuego y de 6, ahora 7, corazones latiendo en la misma mesa. Cuando el sol se escondió, Rosalía tocaba la armónica y los gemelos improvisaban una danza. Jonathan tomó a su esposa de la mano y susurró: «Creí que la vida me había dado todo lo que podía arrebatarme. Estaba equivocado». Magdalena apoyó la cabeza en su hombro. «A veces, para que la tierra florezca, hay que removerla y mezclarla con lágrimas». Él le besó la sien. «Mientras sembremos juntos, no temo a ninguna tormenta». La cámara de la memoria se detiene en esa imagen. Un rancho iluminado por faroles, la risa de 6 niños, la promesa de futuros amaneceres. Porque en Sierra Quemada las tragedias encontraron redención, las deudas hallaron pago en gestos de amor y, sobre todo, una joven contratada para cocinar descubrió que su receta más poderosa era la de entrelazar destinos hasta que cada corazón supiera ahogar. Y así, donde antes solo reinaba el polvo, brotaron raíces de una familia nueva, tan profunda y firme como los algarrobos que protegen la llanura del viento. A continuación tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver
y comenzará a reproducirse.